¿Qué hacer cuando de repente toda tu vida da un vuelco? Cuando el confort y la calidez de tu hogar se convierte en un mar blanco, aséptico y vacío de vida. Cuando tus creencias desaparecen presa de la desesperación. Cuando la blanda y chiclosa carne de tus amigos se convierte en tu única forma de sobrevivir. Decía Julio Verne que siempre podemos desafiar las leyes humanas, aunque somos incapaces de resistir las de la naturaleza. Dentro de nuestros pequeños mundos podemos rebelarnos, luchar entre nosotros e incluso prevalecer sobre la tiranía, pero esos pequeños mundos existen por el inconmensurable poder de la naturaleza y su indulgencia para mantenernos vivos. Hace unos meses pude disfrutar de La Sociedad de la Nieve en el Festival de Sitges, en la Sala Meliá. Antes de la proyección disfrutamos de un sentido homenaje a Juan Antonio Bayona, repasando su filmografía y aportación al medio cinematográfico, tanto en España como internacionalmente. Eso me ayudó a recordar las historias tan maravillosas que había acercado a tanta audiencia, pero también fue un buen punto de partida para arrancar la que era su última película. Una producción ambiciosa que quería recomponer los fragmentos de las pequeñas historias que convergieron en aquel avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que, un fatídico 13 de octubre de 1972, se estrelló en la cordillera de los Andes, dejando a decenas de supervivientes a merced del escarpado e inmenso conjunto montañoso. Y después de vivirla en Sitges, la primera sensación fue que estaba ante la mejor obra de Bayona. Pero quizá fue por el primer visionado, la emoción de descubrir la película por primera vez. Pero hace poco pude verla de nuevo en la Sala Fenómena de Barcelona y no me equivocaba. Esta obra es la mejor que ha confeccionado Juan Antonio Bayona en toda su carrera, y se debe a muchos factores, pero principalmente el mimo en la forma de narrar la historia, tanto visual como sonoramente, es parte de la clave. Bienvenidos a mi análisis de La Sociedad de la Nieve, una historia donde el caos se vuelve solemne y la solemnidad caótica. La película comienza con una voz en off de un personaje que será el protagonista que encarne esta dura batalla para sobrevivir. Se nos cuenta lo que va a suceder, ya que muchos conocemos la historia real o vimos La Viven, de Frank Marshall. El contenido de la historia no nos tiene que sorprender y el director es consciente de ello en todo momento. El plano que ilustra este comienzo, acompañado por la terciopelada voz de Numa, nos muestra la montaña, desde una perspectiva que deja el horizonte siempre arriba, a veces desaparecido, enfatizando la sensación de imbatibilidad de este lugar. La salida de este paraje inhóspito parece imposible y la narración se cierra con un plano que nos enseña el avión, minúsculo, enterrado en la nieve. Parece fundirse con las escarpadas y rocosas montañas, como si fuera un elemento natural que acompaña a todos los demás. Además de todo lo que he comentado, esto parece hasta una simulación de la perspectiva de los aviones y helicópteros de rescate. Parece imposible encontrar vida en esta montaña. De aquí nos vamos al pasado, donde Bayona se recrea en la ambientación setentera de Uruguay, perdiéndose en las gamas cálidas que invaden las vidas de todos los personajes. El campo de rugby, los vestuarios, la iglesia, el bar, la casa del propio Numa o el aeropuerto. Esto no es cálido solo por ser el pasado. Mediante esta iluminación el director narra la sensación de seguridad que sentimos en nuestro día a día, en lugares hogareños donde todo parece tranquilo, fuera de cualquier tipo de problema. Y cuando estamos tan acomodados en ese embrión que llamamos bienestar, no imaginamos lo cruel que puede ser este planeta que habitamos. Toda esta iluminación contrasta con la que dominará el resto de la película. Colores fríos, privados de vida, de confort y seguridad. La película, a pesar de querer centrarse en Numa como narrador, hace hincapié en todos los pasajeros que formaron parte de este vuelo, pues realmente hay un gran protagonista en el film, y es el colectivo, que sin duda prima sobre el individuo. Precisamente eso es lo que acaba demostrando la película. Mientras en esa vida acomodada e inmune Roberto cae en el individualismo y eso acaba perjudicando a su equipo de rugby, cuando la muerte y la desgracia acechan en la montaña, es el primero que mira por el colectivo, entendiendo que solo unidos
humanos pueden salir vivos de ahí. A través de lugares comunes conocemos a estas personas, a sus familias, parejas y seres queridos. Y Bayona aborda todo este prólogo de forma delicada y sentimental, con respeto y dignidad, como el momento en el que muestra la fotografía inmortalizada, ese recuerdo que permanece perpetuo en el tiempo, eso que, como menciona Numa al principio de la película, es lo que más cambia. Y entonces tenemos la secuencia del avión. No es como si tuviera un trauma personal con los aviones, pero es un modo de transporte al que le tengo mucho respeto. La sensación de vacío bajo tus pies, de que no hay nada sobre lo que apoyarse que te pueda mantener seguro, es algo que siempre me hiela la sangre. Saber que estás a tanta distancia del suelo y que un mínimo error puede acabar con tu vida, siempre es terrorífico. Nunca en mi vida había visto un accidente de avión tan bien dirigido y sobre todo tan bien montado. Si bien la escena es parecida a la de Viven, ya que precisamente adaptan a la pantalla el mismo accidente, en este segmento Bayona decide centrarse en los pasajeros y en el miembro de la tripulación que, confuso, observa la ruta sin entender las complicaciones del avión para mantenerse a flote. No vemos en ningún momento a los pilotos, solo la perspectiva de aquellos que no saben qué ocurre, sin entender si realmente lo que se está experimentando son turbulencias o realmente un problema grave. Desde planos externos podemos ver en generales al avión tambaleándose y perder altura, pero lo realmente terrorífico de esta escena, aparte de la subjetividad que establece Bayona desde los planos interiores, es el diseño de sonido. El avión parece que lucha contra un huracán y no para de fracasar una y otra vez. Por momentos el sonido se vuelve insoportable, y es gran parte de la inmersión que se acaba consiguiendo. El montaje de la escena es sublime, porque además de reparar en el caos escénico, también consigue que no nos desubiquemos y sigamos toda la estela del accidente. Sabemos dónde nos encontramos, qué parte del avión se ha destruido y cuál se está deslizando por la nieve, sin perder la perspectiva subjetiva de los pasajeros y viendo como, si fueran piezas de dominó, todos acaban muriendo o hiriéndose de gravedad, en planos de talla y desplazamientos horizontales que hacen que todo sea mucho más inmersivo. Las diferentes formas en las que Bayona muestra las reacciones al choque también son especialmente interesantes. Algunos rezan o respiran nerviosos, otros son incapaces de emitir una sola bocanada de aire o se aferran a intentar mantener la calma, creyendo que el avión no se estrellará. Es una masterclass de dirección y montaje. El ritmo métrico, que se imprime en el momento que el avión se desliza, mostrando cómo se quiebran piernas, se desgarran cuellos y otros salen volando como si fueran muñecos de trapo, resulta siniestro y a mí aún me genera cierto nerviosismo revisionarla. Está abordada de maravilla y se construye a fuego lento, desde la pequeña ansiedad por las suaves turbulencias hasta el festival de fracturas y contusiones que produce la colisión. Si bien el accidente fue un error humano, me gusta cómo Bayona muestra las imponentes montañas, acompañadas de la explicación del auxiliar. Hacen ver a ese lugar como un amenazante vórtice que se traga todo aquello que intente surcarlo. Y ahí es donde empieza la relación de la película con la naturaleza. Antes de continuar con ello, me gustaría hablar del montaje de esta película y cómo afecta la escena en la que los supervivientes al impacto ya recobran su conciencia. En la proyección del Fenómena, parte del equipo de montaje de la película mencionaba que Bayona dirigió algunas de las secuencias, como el momento en el que todos los pasajeros se encuentran dentro del avión estrellado, en medio de un terrible caos, de forma continua, sin cortar las tomas, llegando a enviarles desde el set de rodaje en Sierra Nevada brutos de más de 12 horas. El material llegó a ser tan denso y caótico que los montadores empezaron a clasificar los clips por los personajes que aparecían, y dentro de ese caos en el espacio de trabajo, empezaron a mostrar cómo los supervivientes luchaban por no morir y salir adelante. Este pequeño detalle me parece increíble. Realmente, a pesar de que esa forma de trabajar sea tan ingrata para los montadores, consiguen encapsularse esa sensación de confusión y caos tras el accidente. Vemos muchos planos cerrados y arbitrarios, con movimientos de cámara agresivos y muy tribulados, perdidos, sin saber muy bien dónde nos encontramos. Tanto segundos después del accidente como por la noche, el fuselaje se convierte en una cárcel asesina, un agujero que se traga las vidas de los heridos, gracias al frío y las temibles condiciones meteorológicas. El corte seco, que muestra a uno de los pasajeros que gritaban por ayuda, ahora congelado y muerto, además de emplearse para una elipsis, también hace gala de lo inevitable que va a ser la muerte en esta historia. Sin recrearse en el morbo del gore o las condiciones de los fallecidos, Bayona consigue helar nuestro corazón y generar esa sensación de frío gélido que atenaza a este grupo de supervivientes. A partir de aquí, de este caos, el sol se eleva en las montañas, revelando la realidad del lugar. Durante un momento, esa luz consigue ser cálida, como una pequeña esperanza en mitad de tanta desolación, mientras algunos celebran haber sobrevivido a la dura noche. Pero esa esperanza se disipa al salir al exterior. Afuera del fuselaje, la luz del sol no es cálida, se mezcla con el tono aséptico de la nieve, y el color del cielo adolece de intensidad.
Todo es sumamente desapasionado. Y esa es la presentación que hace Bayona de la montaña. Como al principio, el horizonte siempre se mantiene elevadísimo. En ocasiones no vemos el cielo en algunos encuadres, como si el valle que ocuparan estas personas estuviera tan enterrado, tan enclaustrado, que les cuesta ver el mundo exterior. Están encerrados entre montañas aniquiladoras que no paran de cercarles, y las portentosas panorámicas del director muestran la fuerza de la naturaleza de forma inmisericorde. Según avanza esta pequeña convivencia en un infierno helado, los nombres de los muertos aparecen en pantalla. Con su edad, según algunos de los personajes, se encuentran los cuerpos. Este es un recurso que Bayona seguirá empleando a lo largo del metraje, siempre que uno de los personajes fallezca. Me parece un detalle tan humano y que habla tan bien de la comprensión de este acontecimiento. Precisamente la batalla que se está librando en este lugar es la del poder del ser humano contra la naturaleza. Nosotros no podemos ganar, pero logramos reconocer, como lo hicieron los héroes de los Andes, que la resistencia a la amenazante sombra de la montaña solo era posible uniendo sus fuerzas. El ser humano es el superdepredador de la Tierra no por sus capacidades físicas o genéticas. Si bien nos han ayudado a progresar y subsistir, en situaciones tan al límite florecen nuestras debilidades. Nuestros cuerpos son frágiles, débiles y presa de un entorno tan hostil como mortal. Es precisamente nuestro reconocimiento de esas debilidades lo que nos hace fuertes, porque entendemos que cada uno tiene sus capacidades, y en colectivo es como sobrevivimos. El individualismo es la muerte en un lugar así, y todos lo entienden rápidamente. Bayona ilustra desde un cenital conseguimiento cómo todos arrastran los cuerpos, desde una perspectiva alienante y que le recuerda perpetuamente a nuestros protagonistas que este lugar será la tumba de muchos de ellos. A través de muestras visualmente poderosas del paisaje, la naturaleza, representada en la montaña, se alza como una fuerza inamovible ante los rostros, en primeros planos y planos detalle, de unos personajes que se saben a su merced. Dentro de estas secuencias hay una quietud terrorífica ante la imposibilidad de vencerla. La calma del lugar parece volátil y ambivalente, una caldera a punto de explotar, y así lo representa Bayona en varias ocasiones, tanto con las avalanchas como las tormentas que surgen de la nada. Son fenómenos caprichosos, impredecibles, y que convierten a la montaña en el antagonista de la película. Tiene una presencia increíble y resulta intimidante con cada plano aéreo. En medio de todas estas ejecuciones tan virtuosas y desesperantes, hay 3 secuencias que me parecen sensacionales y esenciales para entender el estilo que quiso imprimir Bayona a esta película. La primera es esta, el momento en el que los pasajeros son informados de que los esfuerzos de rescate han sido cancelados. El director arranca la escena desde dentro del fuselaje, cuando Numa rechaza comer carne, y de repente escuchamos en el exterior cómo todos se lamentan. De pronto, una voz diegética, que se acaba convirtiendo en extradiegética, narra cómo la búsqueda ha sido finalizada. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes, Condenando a los supervivientes a salvarse por sí mismos o perecer en la montaña. Con un objetivo gran angular, Bayona deforma a los personajes en planos aberrantes, generando una profundidad de campo en el plano que hace ver el horizonte aún más lejano, encerrando a estos en una prisión que parece será sempiterna. Con el cambio de lente se consigue generar una sensación total de desolación e introspección en los personajes, que a su vez funciona simbióticamente, con el entorno engrandeciéndose y haciéndose aún más profundo y lejano, como su propia salvación. Lo que hace a continuación el director es alejar la situación a un plano general, mientras perdemos el sonido ambiente de la escena, ya que cuanto más lejos, más recóndita es la tragedia de los supervivientes. Aleja la cámara de este pequeño refugio perdido de la mano de Dios hasta 3 veces, sin mostrar nunca el horizonte, reforzando de nuevo la sensación de penitencia que sufrirán los personajes hasta el fin de sus días, en medio de un desierto helado y blanco, donde el avión solo es una mota de polvo. Todo mientras la radio emite un anuncio jovial y muy despreocupado, estableciendo el contraste entre la calidez y tranquilidad que aporta el hogar y la apocalíptica y calamitosa situación que está viviendo toda esta comunidad a la vez. Nos hace ver algo que es muy real, y es que mientras nosotros estamos en el confort de nuestras casas, obviamos y olvidamos fácilmente la cantidad de atrocidades y situaciones horrendas que estarán viviendo muchísimas personas en cualquier otra parte del mundo. Sobre todo por la inserción de un anuncio tan vivaracho a continuación de la espeluznante noticia. Porque están fabricadas con componentes de calidad, en lindos colores y diseños.
La siguiente secuencia que me gusta muchísimo a nivel de dirección es la que arranca cuando Numa ya está moribundo y la película se acerca a su tercer acto. Todo empieza con un plano contrapicado hacia la montaña, que muestra cómo los escarpados picos se elevan ante el refugio. Hay varios planos similares que funcionan como pegamento entre secuencias, siempre mostrando los picos de forma amenazante y ominosa, pero cerca del tramo final, Bayona vuelve a emplearlo, y esta vez en su expresión más angustiosa, aunque también esperanzadora. La montaña es acariciada por las nubes, mostrando la monumental altura a la que llega la grandiosa cordillera, y de entre esas nubes, que lucen como si fueran unas cascadas mortales, prueba de la incontestable letalidad de la montaña, emerge un ave, y como si surfeara el sistema montañoso, corona el plano, saliendo por la parte superior, mientras emite un sonoro silbido. La respuesta de los pocos supervivientes que ya quedan fuera del avión nos hace esperar, y todos comienzan a silbar, imitando el sonido de diferentes aves, haciendo exposición de su soledad y la necesidad de responder al primer ser vivo que ven en probablemente muchísimo tiempo. Bayona también muestra la limitante condición terrestre del ser humano, en contraposición a la libertad dinámica y poderosa de un ave. Es un recuerdo de eso de lo que se les privó desde el accidente, y como una reminiscencia del avión deslizándose tras el choque contra la cordillera, aparece para volar lejos y desaparecer, como un pequeño oasis de luz en medio de un paraje desértico. El eco del deshielo y la llegada del verano, anticipando la misión de Nando y Roberto. Y por último, los montajes aéreos que ilustran la travesía de Nando Parrado y Roberto Canessa en búsqueda de la salvación. Además de este plano que revela las montañas la primera vez que ambos llegan a una de las cimas, uno de mis favoritos es en el que comienzan la durísima travesía para atravesar la cordillera. Esto ocurrió de verdad e incluso los equipos de rescate alucinaban en el momento que vieron la distancia que recorrieron Nando y Roberto, y para representar ese camino imposible y casi infinito, Bayona encuadra el horizonte en medio del plano, dando salida a un aéreo que asciende, mientras poco a poco revela las cadenas montañosas que se alzan ante ellos. Cuando parece que las montañas se acaban, surgen otras, y otras, y otras, y otras. Es un plano que parece infinito y nos pone en los pies de estos dos héroes, que han decidido no volver atrás y arriesgarse a morir en el intento. Es impresionante y uno de los planos que me quitó el aliento en la sala de cine. Por cierto, no quiero olvidarme de la música del legendario Michael Giacchino, quien da cuerpo a través de un piano y unas notas melancólicas a la tragedia del accidente y la humanidad que malvive en la montaña, luego acompañado más portentosamente por un grupo de cuerdas mucho más orquestal. Aunque mis composiciones favoritas son aquellas que suenan en las expediciones escalando la cordillera, con percusión y coros que parecen malditos, como si fuera una especie de música ritual e indígena de unos espíritus que aún pueblan las montañas en el eco de su vastedad. Por momentos parece que la música lucha contra nosotros, como la misma naturaleza, con sus poderosas y monstruosas tormentas, avalanchas y ventiscas. Pero bueno, más allá de la brillante dirección de Juan Antonio Bayona y su genial equipo de montaje, además de la música de Giacchino, también hay cuestiones narrativas y más concernientes al guión que tenemos que tratar, y ese es probablemente uno de los recursos más mencionados, para bien y para mal de la película, la voz en off. La voz de Numa narra de vez en cuando los acontecimientos, sin energía, sin luz, como si la misma, desde el principio de la película, estuviera siempre en el mismo lugar, enterrada en las montañas. Me encanta cómo Bayona adelanta el dilema que tendrá este personaje cuando se debate acerca de recurrir a la antropofagia para sobrevivir. En su primera aparición, Numa está en una iglesia escuchando el discurso de un sacerdote, específicamente los primeros versículos del Evangelio de Mateo, en los que se narra el bautismo de Jesús. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo durante 40 días y 40 noches, siendo puesto a prueba por Satanás. Si eres el Hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en panes para comer. Pero Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre. Esto es una clara referencia a lo que tendrá que sufrir Numa posteriormente y por lo que se niega en firme a comer a sus amigos.
De la misma forma que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Numa pudo hacer casi lo mismo, ya que sobrevivió 61 días y a pesar de haber comido carne humana y algunas provisiones, fue el más reacio a consumir a sus compañeros por sus férreas convicciones religiosas, lo que le hizo llegar a pesar 25 kilos. La elección de Numa Turcati como protagonista de la historia por parte de Bayona responde a una cuestión emocional, pero también de sentido narrativo. A pesar del heroísmo de todos y la brutal gesta y resistencia de Nando Parrado y Roberto Canessa, Bayona elige la pureza de Numa para dar voz a los sentimientos y emociones de los supervivientes de los Andes. Cuando este muere, la voz en off continúa narrando los acontecimientos de la misma forma que narró las muertes de sus otros muchos compañeros. Esta idea que plasma Bayona en la obra representa el legado que arrastraron todos los supervivientes del accidente. Si no hubiera sido por las acciones de muchos de los compañeros que perecieron, los demás no seguirían con vida. Tanto por acciones activas como pasivas, al usar sus cuerpos como medio de consumo y supervivencia, el hecho de que unos pocos siguieran vivos después de la tragedia responde al sacrificio de los demás. Como esa escena cerca del final, en la que Gustavo se niega a subir al helicóptero sin la maleta, que guarda todos los recuerdos de sus amigos. Pero además de esa escena, hay otra que sintetiza a la perfección esta idea, que funciona de perlas con nuestra protagonista. A mitad de la película, cuando la esperanza más parece evadirnos, Numa habla con Arturo, quien se encuentra ya moribundo. Este, sabiéndose ya condenado, le explica a Numa dónde reside su fe. Arturo expone lo que es el Espíritu Santo como si de un manifiesto reformista se tratara, equiparando la fe que mueve a cada uno de los supervivientes con la de Dios. Este es mi cielo. Y yo creo en otro Dios. En el Dios que tiene a Roberto en la cabeza. En el Dios que tiene Nando en las piernas. Creo en la mano de Daniel cuando corta la carne. Yo creo en ese Dios. Creo que no hay diálogo que defina mejor a la película que este. Lo que mantuvo vivos a los supervivientes del accidente no fueron solo sus ganas de vivir, sino la preservación del colectivo que mantuvieron desde el primer día. Incluso aunque Bayona ilustre la decisión de recurrir a comerse los cuerpos de los caídos desde la perspectiva subjetiva de Numa, dejando la cámara en el interior del avión como si los demás fueran unos monstruos insensibles, caídos en la oscuridad, no es una forma de condicionarnos, sino de mostrar la percepción de Numa, de exponer lo que sintieron los pocos que se quedaron dentro, una traición. Este diálogo desmonta todo eso y le abre los ojos a nuestro protagonista. La decisión de recurrir a la antropofagia no fue una insensibilidad nacida del escepticismo o la poca fe, sino una forma de salvarse los unos a los otros para volver sanos y salvos a casa. Es incluso un acto de fe y valentía, una forma de cargar con el propio legado de aquellos que no pudieron seguir adelante. Al principio, Bayona nos sume en esa incógnita, en esa sensación tan desagradable, que debe impactarnos y hacer que empaticemos con Numa, llegando a mostrar paranoicos a aquellos que decidieron hacerlo. Pero según avanza la película, es más explícito con la muestra de la carne, incluso enseñando los esqueletos, pues en este punto ya no es una tentación, sino un medio para ayudarse y cuidarse mutuamente. De igual forma, la cantidad de minutos que da en pantalla cada uno de los supervivientes intenta siempre ser ecuánime, centrándose en varios personajes sin descuidar al núcleo protagónico, pero incidiendo siempre en el papel que jugaron cada uno de ellos, sin menospreciar los sacrificios, el papel o las muertes de otros en esta historia. Es por eso que esta película me parece una muestra tan humana y preciosa de lo que fue este acontecimiento, y también de lo que es nuestra especie. Este grupo de valientes consiguió hallar la solemnidad en el caos, cuando fueron privados de la primera por causa del segundo. Y hay que hablar, por supuesto, del cariño y el amor, así como la camaradería, en la que incide constantemente esta película, tanto en dirección de actores como en diálogos. Vemos a personas desahuciadas de la vida, completamente desesperanzadas, y en medio de tanto dolor y temor a la muerte, no paramos de ver muestras de amor entre amigos y compañeros, algunos que incluso no se conocían demasiado antes del viaje. Una de esas condiciones que nos hace tan humanos es precisamente nuestra capacidad para cuidarnos entre nosotros, para calentar nuestros corazones y llenarlos de valor, para cortar la comida de los demás para que no se sientan mal al hacerlo, para agarrar de la cabeza a aquel que vomita de no poder más, para hacer rimas por matar el aburrimiento, para abrazarse y llorar ante el destino incierto que les espera. Esta película es una carta de amor a la amistad y sobre todo al amor, en todas sus formas, en cómo llevamos a los muertos en nuestro corazón para ayudarnos a seguir adelante y dar significado a sus sacrificios. Antes mencioné que la decisión de marcar a Numa como protagonista es acertadísima, y en parte es por lo que significa su muerte para el grupo y cómo cataliza las acciones que acaban salvando a todos. Tanto en el acontecimiento real como en la película, lo que impulsa a Nando y a Roberto a escalar la montaña y a buscar la salvación es la nota póstuma que deja Numa,
el capítulo 15, versículo 13 del Evangelio de Juan, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos, así como el fallecimiento de su amigo, aquel que había sido el más piadoso, resistente e íntegro del grupo. Su muerte menoscabó la moral de todos sus compañeros y fue la llama que encendió el camino hacia el rescate de todo el grupo restante. Ese es precisamente el significado de que su voz siga retumbando hasta el final de la película, cuando de repente vuelve la calidez del hogar en el valle en el que Nando y Roberto encuentran por fin su salvamento, o en el hospital donde todos son tratados, o en la comisaría que reclama la reanudación de la búsqueda. Esa calidez del hogar vuelve y los colores fríos nos abandonan. El momento en el que la gente repite los nombres de todos los supervivientes 2 veces es una forma de reforzar el sentimentalismo que invade toda esta película y que arrastra el legado de todos los que murieron y cómo los supervivientes que quedaron en el avión lo recordaron, de la misma forma que Numa, que sigue sonando en la película a pesar de no tener ya aliento. Son esos los héroes que pusieron voz a aquellos que ya no podían hablar, que pusieron corazón a aquellos que dejaron de respirar y que devolvieron a la vida para que todo el mundo pudiera conocer sus proezas. Numa Turcati murió el 11 de diciembre de 1972, y aún a día de hoy, ya 2024, seguimos hablando de él, porque fue su valor, amor y perseverancia lo que sus compañeros decidieron reivindicar, tanto en novelas, testimonios, memorias, como películas, en páginas llenas de tinta o a través de la descarnada interpretación de Enzo Bogrinchik, quien puso su cuerpo, mente y corazón en este papel para representar dignamente la memoria de un héroe que lo dio todo por sus compañeros. La película, a pesar de su dulce final, no olvida los traumas y las heridas que ha dejado sobre todos aquellos que sufrieron bajo el yugo de la montaña. La tragedia es inevitable, porque fue eso, una tragedia, pero también un milagro, uno que se obró por las prodigiosas condiciones del ser humano, que son la colectividad, el amor al prójimo y el aprecio de la vida. Esas cosas que ignoramos en nuestro día a día, que nuestro bienestar no tiene significado, pero que cuando se nos priva de él, tienen más significado que nunca. Una película necesaria, maravillosa y que alza a Bayona como uno de los directores más importantes del panorama cinematográfico español. Hasta aquí hemos llegado. Estoy muy contento porque además de que esta película me encanta y le guardo un cariño gigantesco, es el primer análisis regular que hago de un film español, y es algo que me gustaría ir cambiando con el tiempo y metiéndome a cubrir más obras de este país que sin duda no tienen nada que envidiar a ningún otro del mundo. Inauguramos 2024 con fuerza y con un relato que es más que indispensable en los tiempos que corren. Si os ha gustado este vídeo os animaría a que dejarais un buen like, compartidlo con vuestros allegados y suscribíos si aún no lo habéis hecho, que estamos a nada del 500.000. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.